Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Seamos todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro estudio bíblico virtual correspondiente al día 31 de marzo del año 2021. Seamos todos bienvenidos a este tiempo virtual, a este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros estamos acá, qué bueno que podemos por lo menos disfrutar de esta comunión a la distancia y este tiempo para aprender del Señor, para aprender de su palabra. Nosotros hace ya 2 miércoles atrás comenzamos una nueva serie que lleva por título La santificación, su significado e importancia. Ese es el título que estamos trayendo todos estos miércoles. En esta noche específica nosotros tenemos el tema cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Esto es un tema práctico, mis hermanos, porque queremos llevar a lo que es la santificación, traerla a lo que es nuestro diario vivir. Cómo nosotros podemos, aquellos que han sido llamados a ser cristianos, aquellos que el Señor ha traído a salvación, cómo nosotros podemos entonces vivir de manera práctica este llamado a ser santo. Porque el mismo Señor nos ha hablado en su palabra, en la oración que Él elevó al Padre antes de ser entregado, que quedó registrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, de que Él pedía no que los quitara del mundo, sino que nos guardara en el mundo. Entonces nosotros somos llamados a vivir en el mundo sabiendo que no somos del mundo, pero a ser personas diferentes en el mundo, ya no siguiendo las corrientes del mundo. Entonces, esto es lo que yo he querido compartirle a ustedes a través de estos estudios. Cómo nosotros podemos vivir, cómo podemos ser personas santas, cómo podemos vivir en santidad todo el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, en medio de una generación maligna y perversa. Cómo podemos demostrar ese cambio, esa transformación que ha ocurrido en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir así? Entonces, precisamente, esto es lo que queremos lograr a través de estos estudios. Y en esta mañana, o en esta noche, mejor dicho, el tema de nuestro estudio es cuidado con la levadura de los fariseos. Así que yo quiero invitarles, por favor, a que oremos al Padre. Vamos a orar, vamos a encomendarnos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, te damos las gracias por ese gran amor que tú has manifestado al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por haber hecho de nosotros una nueva creación. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, el anhelar esa gracia, Señor, para seguir avanzando, para seguir caminando en medio de tantos desafíos en los cuales nosotros somos confrontados y somos llevados, Padre, en ocasiones hasta límites, pero tu gracia impartida a través de tu Espíritu Santo nos sostiene y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Padre, pedimos de una manera especial que este tema que hemos de tocar en esta noche, pues nosotros no seamos, como veremos en un rato, oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de tu palabra. Pon esa gracia, pon de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones y dispón, oh Dios, nuestros sentidos a aprender, Señor, para que así podamos llevar a la práctica. Nos depositamos en tus manos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le dije, este es el tema. Cuidado con la levadura de los fariseos. Si usted todavía no ha buscado lápiz, papel y Biblia, por favor, vaya ahora rápidamente, búsquelo, por favor,
Porque si usted solamente está contando con lo que hay en su mente, con lo que puede captar su mente, más del 90% de lo que yo diga en esta noche se le va a olvidar en las próximas 2 horas. Esos son los estudios que hablan de eso. Entonces usted no puede confiar en su mente que todo eso se le va a quedar grabado. Gracias a Dios que esto se puede quedar grabado y que esto puede usted volver a ellos, a estos estudios. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que también pudiera disponer de esta herramienta y volver a estudiar, a repasar estos temas que estamos tratando por su bienestar espiritual, para su crecimiento espiritual también. Pero, como le dije, este es el tema. Cuidado con la levadura de los fariseos. Y esto es un cuidado. O sea, es una advertencia funesta, un simple anuncio que dice, por ejemplo, cuidado con el perro, debería de ser suficiente para detener a cualquier curioso que se aventure a entrar en una propiedad privada. Esa palabra cuidado comunica una advertencia que nos detiene en nuestro recorrido, evocando visiones de amenazas que pueden dañarnos o destruirnos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, utilizó esa palabra para instar a sus seguidores a estar alerta ante un peligro mortal. ¿Dónde usó esa palabra? En Lucas capítulo 12, verso 1, específicamente la última sección que ustedes ven acá en la proyección subrayada, donde el Señor dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y Jesús levantó un cartel para la iglesia, un llamado divino, mis hermanos, a prestar atención frente a la amenaza de un veneno que podría ser tragado por los desprevenidos. Él, en otra porción de las Escrituras, también nos advirtió acerca de los lobos vestidos de ovejas, de esos asesinos rapaces que se disfrazan bajo la capa de una espiritualidad amable. Y esas palabras de Jesús son una advertencia para que nosotros no permitamos que un elemento infeccioso pueda arruinar toda la vida cristiana. Es algo que surge a partir de un pequeño comienzo, un pequeño peligro que mata en pequeñas cantidades. Muchas veces ese tipo de peligro es algo que va llegando y que en primera instancia aparenta ser algo inofensivo, pero es a lo largo, al tiempo, viene a constituirse en un gran veneno a lo largo, es decir, la acumulación de esos pequeñitos detalles va acumulando y va llevando entonces a que destruya lo que es la vida del creyente como tal. Eso también nosotros lo podemos ver en ese pasaje bíblico que encontramos en 1 Corintios capítulo 5 verso 6, donde el Señor dice en esa parte también que está subrayada, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, si nosotros no prestamos atención a ese cartel que usted pudiera encontrar en un lugar privado, en una casa privada, en un territorio, un solar, vamos a decir lo que sea, pero que usted ve que es cerrado y usted ve ese anuncio que dice cuidado con el perro, si usted no presta atención a eso, a esa advertencia, y pudiera ser que haya un perro, pudiera ser que no lo haya, pudiera ser que el dueño esté mintiendo y haya puesto ese letrero para asustarlo, pero usted no tiene la seguridad de una cosa ni de la otra. Pero si usted no presta atención y va y resulta de que en esa propiedad sí hay un perro, pues entonces lo más probable es que usted va a salir de ese lugar. Si se metió allí sin prestar atención a esa advertencia, lo más probable es que usted va a salir con heridas, una pierna mordida, un pantalón roto, un pantalón rasgado. Entonces, de igual forma, mis hermanos, si nosotros no prestamos atención a esa advertencia que nos dio Jesús, entonces nos vamos a enfrentar a una situación peor que salir con una mordedura en el pie o con los pantalones rotos.
o la pérdida de sangre. En este caso, cuando Jesús dice cuidado o cuídense de la levadura de los fariseos y no prestamos atención a esa advertencia, es lo más probable que salgamos de allí perdiendo, salgamos de esta vida, mejor dicho, perdiendo el privilegio de ir a morar con el Señor en el reino de Dios. Eso es lo más probable que va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos algo. Siempre es bueno preguntárselo porque ya estamos hablando de que hay que cuidarse de la levadura de la levadura de los fariseos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es esa temible levadura de los fariseos? ¿Cuál es esa temible levadura de los fariseos? Y en una palabra yo les diría que es la hipocresía. Es la hipocresía. Es un tipo de justicia falsa. Es una máscara de santidad que reemplaza la santidad real. Esa es la levadura de los fariseos, la hipocresía. En otra parte, Jesús añadió una advertencia igual de aterradora. Él dijo en Mateo 5:20, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:20, ustedes lo tienen allí proyectado. Esa palabra que inicia esta porción de las Escrituras, sí, introduce una condición necesaria para algo que sigue. Entonces aquí Jesús advirtió que nuestra justicia debe sobrepasar absolutamente la justicia de los escribas y fariseos, y si no la sobrepasamos, perderemos el reino de los cielos. Esa es una de las advertencias más ignoradas que Jesús jamás pronunció en esta tierra. Una de las advertencias más ignoradas. Muchas veces es descuidada con indiferencia por el cristiano moderno, quien no ve en esa palabra una amenaza real para su vida en estos tiempos. Muchas veces no lo ve así. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo ven así? Bueno, porque muchas veces nosotros vemos a los fariseos como esos hombres traicioneros, esos hombres corruptos, esos hombres sin escrúpulos, que de hecho fueron los que tramaron la muerte de Jesús, que precisamente en esta semana nosotros celebramos. ¿Qué podría ser más diabólico que eso? ¿Qué pudiera ser más diabólico que eso? Entonces, seguramente es más fácil para cualquier seguidor de Cristo sobrepasar, ¿verdad?, la justicia de esos enemigos tan hostiles como nosotros vemos narrado en los evangelios. Y a primera vista eso parece que el cristiano más débil no debería de tener ningún problema para sobrepasar la justicia de los fariseos a primera vista. No, sobrepasar la cosa de los fariseos, no, hombre, eso cualquiera. El cristiano recién convertido puede tener una justicia más alta que los fariseos. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa advertencia de Jesús, podemos ser tentados a responder que nosotros estamos justificados, que eso no aplica para nosotros, que ya nosotros recibimos la justicia de Cristo y que la justicia de Cristo sobrepasa la justicia de los fariseos, y que si tenemos la justicia de Cristo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nosotros deberíamos de preocuparnos? Y no hay duda alguna, mis hermanos, que realmente nosotros tenemos lo que es la justicia de Cristo. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino es nuestro, ¿verdad? Nada puede ser más seguro que el hecho de que todo el que posee la justicia de Cristo verdaderamente heredará el reino de Dios. No hay más requisito que la justicia de Cristo.
ninguna justicia puede exceder esa justicia con la que un cristiano es revestido a través de la fe. Eso lo pudiéramos decir, ¿verdad? Pero a pesar de ello, nosotros también tendríamos que hacernos entonces otra pregunta. ¿Y usted sabe cuál sería la pregunta? ¿Cómo usted sabe o cómo yo sé que tengo la justicia salvadora de Cristo? Otra pregunta que está aquí proyectada, usted la está viendo allí, ojalá la proyección sea buena para usted verla. ¿No sería posible engañarme a mí mismo pensando que tengo lo auténtico cuando de hecho mi fe es fraudulenta? El simple hecho de que una persona afirme creer en Cristo no garantiza, oiga bien, no garantiza que él o ella posean fe salvadora. Eso es lo que nos dice a nosotros Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, que usted lo tiene ahí, que si usted gusta lo puede anotar y lo puede revisar. ¿Qué es lo que dice Mateo 7, 21 al 23? Se lo voy a decir, se lo voy a leer. Mire cómo dice, preste atención. Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. Nosotros sabemos que Dios se complace en aquellos que realmente honran a Cristo. Nosotros sabemos igualmente que Él no se complace cuando las personas usan tranquilamente su nombre, pero evitan cualquier compromiso con el que tenga consecuencias para la forma en que vive. Y eso ocurre entonces muchas veces en supuestas personas llamadas cristianas. Es decir, sí, Él es lo más importante de mi vida, es lo bello, compartimos un pasaje bíblico, una imagen con un pasaje bíblico en las redes sociales. Cuando queremos alcanzar algo, usamos la palabra mágica, si Dios quiere, sí, si Dios quiere, yo voy a hacer esto y Dios me lo va a dar, porque yo soy una buena persona, ¿verdad? Porque yo tengo mi defecto, pero yo comparto mucho su nombre, yo uso muchas frases bonitas. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Ya el Señor nos dijo en Mateo 7, 21 al 23, que tenemos que ser cuidadosos, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces ahí nosotros podemos tomar en cuenta esa advertencia del perro. Hay personas que ponen en sus casas ese letrero que dice cuidado con el perro. Y como le dije, quizás no hay ningún perro allí. Y esas personas que afirman que hay perros cuando no los hay. La advertencia no tiene una realidad que los respalde. Y Jesús usó palabras duras para referirse a las personas que usaban palabras pero no tenían una realidad para respaldarlas, que usaban palabras, como le dije, palabras muy bonitas, altisonantes, muy preparadas, pero no tenían una realidad en la práctica de que realmente era una persona que tenía a Cristo en su corazón. Entonces esas palabras que Jesús pronunció son una amenaza real para aquellos cuya justicia no es genuina, es una advertencia
para esas personas que dicen ser creyentes, a esas personas que dicen creer en Dios, pero en la práctica demuestran que real y efectivamente el Señor no habita en ellos. Hay una historia, hay una anécdota que quedó registrada en un periódico local en los Estados Unidos. Es acerca de un hombre, un ladrón. Hay diferentes tipos de ladrones. Hay ladrones descuidistas, que son los que están ahí pendientes. Si usted está descuidado con el celular, con la cartera, la dejó en un sitio público un poquito distante y está atendiendo otra cosa, es un descuidista. Está el ladrón que asalta a mano armada, esos son los más peligrosos y hay que tratar de tomar precauciones si alguien viene a asaltarle con un arma. Pero también están aquellos ladrones que están vigilando en el vecindario, que están viendo cuando la familia sale, cuando la familia no está en casa. Y así, este periódico local en los Estados Unidos narra la historia de un hombre que estaba en ese nivel de ladrón. Entonces él estaba en un vecindario en busca de esas casas que quedaban sin seguridad cuando las personas se iban de vacaciones o salían a pasear. Y dice que él observó mientras una familia subía sus maletas al auto y se iba. Entonces ya él supo que esa familia no iba a regresar esa noche y por esa razón esperó hasta la noche, se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Oiga bien cómo lo hizo. Esto es una historia verídica. Y dice que al no haber ninguna respuesta, el ladrón abrió ingeniosamente la cerradura y entró. En algunas zonas de los Estados Unidos, yo he visto muchas casas no usan ese tipo de seguridad de usar hierro como nosotros usamos. Yo he visto casas que en la puerta es una cosa de vidrio, un cuadro de vidrio con una cortina y ya, y la seguridad de que usted rompe el vidrio puede entrar fácilmente. Entonces él hizo eso, entró y cuando estaba en la oscuridad, porque estaba todo apagado, él preguntó en voz alta: ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Y dice que él se quedó pasmado cuando escuchó una voz que respondió: te veo y Jesús te ve. Te veo y Jesús te ve. Y el ladrón se asustó. Probablemente porque no tenía experiencia en eso o porque quizás no estaba esperando que alguien le respondiera en ese lugar, en esa casa. Y volvió a preguntar: ¿quién está ahí? Y volvió y escuchó esa voz que le dijo: te veo y Jesús te ve. Y dice que el ladrón encendió su linterna y enfocó hacia donde estaba escuchando la voz. Y dice que cuando enfocó allá, él se sintió instantáneamente aliviado porque lo que él tenía enfrente era un loro. Y el loro repetía: te veo y Jesús te ve. Entonces el ladrón, dice la historia, que soltó una carcajada, ¿verdad? Un loro, imagínese usted, un loro repitiendo lo que quizás le habían enseñado a decir. Aquí no hay nadie. Y fue y prendió la luz. Y entonces ahí lo vio. Detrás del loro, detrás de la jaula donde estaba el loro, estaba un perro Doberman. Un Doberman. Y luego dice que el loro dijo: ataca, Jesús, ataca. ¿Ustedes saben lo que era? Que el perro se llamaba Jesús. El loro había sido entrenado para decir esas palabras y también para pronunciar esas palabras. La historia terminó con el ladrón encerrado en el baño, llamando él mismo al 911 para que lo fueran a rescatar, porque el perro no lo dejaba salir. Y salió herido también, según la historia. Entonces, mis hermanos, Jesús es el Doberman por excelencia.
Su mordida es peor que su ladrido. Jesús es realmente justo y también sus seguidores deberían de serlo. Entonces, cuando Jesús nos hace una advertencia, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él apunta a una realidad que es clara en el caso de Él. Las palabras de Jesús no son vacías. Ese anuncio, esa advertencia, no han sido dichas por alguien que no tiene la intención de demostrar que tienen gran valor, tienen gran significado. Ese aviso que dice que podemos ver en algunas casas, cuidado con el perro, solamente es válido si real y efectivamente hay un perro allí. Nosotros, como hijos amados de Dios, nosotros hemos sido cubiertos, hemos recibido la justicia de Cristo. Pero esa declaración de que nosotros estamos cubiertos por la justicia de Cristo es una declaración válida solamente si realmente hemos venido delante de Él en arrepentimiento y fe. Si realmente estamos buscando, procurando la justicia de Él. No es que usted tenga la pretensión, sino que usted realmente lo esté haciendo. Los frutos de nuestra justicia deben de exceder la pretensión de justicia que mostraban los escribas y fariseos de ese entonces. Los fariseos alcanzaron un nivel de justicia alto. Su justicia era externa, era un espectáculo externo. Pero ese espectáculo externo era una demostración brillante de destreza y había engañado a mucha gente. Y lo que es más trágico, engañó a los mismos fariseos. Ellos realmente eran capaces de convencerse de que poseían lo auténtico. En una ocasión le dijeron a Jesús, nuestro padre Abraham, nosotros tenemos como padre Abraham. Ellos afirmaban ser leales a Moisés. Estaban convencidos de que estaban en el reino de Dios. Pero por lo que nosotros vemos, no eran ellos agradables a Dios, quien odia la pretensión. Ellos pretendían, pero no lo eran. Pretendían ser real y efectivamente los seguidores del Señor y no lo eran. ¿Qué era este movimiento, mis hermanos? ¿Qué era este movimiento? Este movimiento inició durante el tiempo intertestamentario, es decir, entre el tiempo que transcurrió entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo que es de alrededor de 400 años. Y ellos empezaron como una especie de movimiento de reforma puritana de Israel. No, antes en el Antiguo Testamento no habían fariseos, aparecieron en ese lapso de tiempo intermedio. Y se originaron como un grupo de hombres que estaban preocupados por los avances del paganismo en la nación judía. Israel se estaba secularizando. Los judíos se estaban alejando de la fidelidad y la obediencia al pacto que Dios había hecho con sus padres. Y ellos eran llamados así fariseos porque ese término fariseos viene de una palabra que significaba los separados. Y estos hombres se separaron de las tendencias del paganismo. Se habían dedicado a una vida de búsqueda celosa de la justicia. Eran casi fanáticos en su deseo de obedecer a Dios. Su preocupación por la piedad no era casual ni superficial. Ellos estaban seriamente comprometidos a agradar a Dios. Bueno, nosotros podemos ver que ese inicio del fariseísmo fue noble en su momento. Pero ese movimiento rápidamente se degeneró en un tipo de pietismo externo que estaba arraigado en la justicia propia. Es decir, si yo hago esto, yo me voy a ganar el favor de Dios. Yo voy a ser beneficiado de Dios.
Y ellos empezaron a confiar en sus propias buenas obras. Porque cuando su Salvador vino, el que ellos habían estado esperando, no solo desaprovecharon su salvación, sino que conspiraron en contra de él para matarlo. ¿Cuál fue el error de ellos? Ellos pensaron que ellos no necesitaban a Cristo, que con su actitud, su forma de comportarse, en la sociedad, con eso ya era suficiente. Ellos pensaron que podían agradar a Dios sin aceptar el Redentor que Él había enviado. ¿Cómo eran esas personas en los días de Jesús? Le voy a dar algunas características. Estas personas, en primer lugar, eran personas evangelísticas. Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos en Mateo 23:15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Mateo 23:15. Imaginen el celo evangelístico de esa gente que cruzaban el mar y tierra para lograr un convertido. Ellos eran evangelistas, podemos decir, pero Jesús los calificó a ellos de evangelistas del infierno. Evangelistas del infierno. Nosotros tenemos muchas personas que son grandes misioneros, pero eso no quiere decir que con eso van a ganar el cielo. Ahí tenemos los testigos de Jehová, ahí tenemos los mormones, ahí tenemos los musulmanes también. Tienen una tendencia hacia buscar prosélitos. Entonces, mis hermanos, cuando los cristianos, nosotros somos llamados a esa empresa, a esa labor evangelística, no podemos pensar que con que yo esté haciendo este trabajo, yo estoy ganando el favor de Dios. Cuando yo evangelizo, cuando yo invito a alguien, lo hago en primera instancia por agradecimiento a Dios, porque Dios me invita a formar parte de esa gran empresa que es alcanzar al mundo para Cristo. Y en agradecimiento lo hago. Como decía Pablo, sufro penalidades por eso. Pero no puedo pensar de que yo estoy ganando puntos para acercarme más a Dios. No, eso no lo conseguimos. Incluso el hecho de que yo sea muy dedicado a esto, a la evangelización, tampoco garantiza de que mi fe es genuina. Pudiera estar en ese grupo de personas al estilo fariseo. Otra cosa que también aprendemos de los fariseos es que eran diezmadores. En cierta ocasión Jesús reconoció que los fariseos eran escrupulosos en sus costumbres al dar. No dejaban de dar sus diezmos, y Jesús lo comentó en medio de una declaración de maldición sobre ellos. Eso quedó registrado en Mateo 23:23. ¿Cómo dijo Jesús? Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Oiga bien, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Mateo 23:23. Entonces los fariseos cayeron en esa trampa de especializarse en cosas de menor importancia. Y sus prioridades estaban al revés. Lo externo se volvió más importante que lo interno. Exaltaban en gran medida cuestiones menores para ocultar su fracaso de ser fieles en asuntos más importantes. Pero al menos daban el diezmo, ¿verdad que sí? Al menos estaban en eso. Entonces, usted sabe que en el antiguo Israel el diezmo se daba en forma de productos o ganado. La gente traía los primeros frutos de la cosecha, los rebaños al Señor. Entonces el hecho es que los fariseos eran muy escrupulosos en diezmar. Y es lo que Jesús dice, que diezmaban de la menta y del comino. Por ejemplo, ¿cómo lo pudiéramos aplicar ahora en nuestros tiempos? Una persona que va por la calle y se encuentra con una moneda de 10 pesos.
¡Ay! Me encontré una moneda de 10 pesos. Ah, bueno, pues ahora entonces yo tengo que buscar un peso para diezmar de esto que me encontré. Entonces son bien escrupulosos en esos pequeñitos detalles, ¿verdad? Entonces cuando nos corresponde a dar, en base a lo que yo gano, a lo que yo recibo, que es mayor que esa moneda de 10 pesos que me encontré, entonces ahí no somos escrupulosos en dar. Dice, bueno, ya recibo 10,000 pesos. 1,000 pesos. Uf. Señor sabe que yo tengo tantos líos, tantos problemas, que yo tengo que salir de estas deudas. Pero cuando yo salga de esta deuda, Dios se me va a comprometer. Esa es la idea de cómo actuaban los fariseos. Lo menor, de 10 pesos, sí voy a dar el peso, ¿verdad? Porque aquí es más fácil. De los 10,000 pesos, 1,000 pesos dar. No, eso es demasiado. Entonces muchas veces actuamos de esa forma. En nuestro mundo, lamentablemente, un gran por ciento de las personas no están dispuestos a cumplir con esto. Entonces, si los fariseos eran capaces de ser tan meticulosos en estas pequeñas cosas, y nosotros también seguimos esa misma línea de los fariseos, es muy probable que nuestra justicia no sea mayor que la de los fariseos. Es muy probable. Nosotros tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de no solamente cuidarnos de la levadura de los fariseos, sino también en tratar de juzgarlos con demasiada dureza. En su deseo de agradar a Dios, ellos, los fariseos, sobreenfatizaban los actos de justicia pequeños y visibles. Y nosotros a veces minimizamos tanto los actos pequeños que terminamos descuidando tanto los asuntos pequeños como los grandes. En el caso de los fariseos, por lo menos ellos se preocupaban de los pequeños y nosotros. Ni siquiera los pequeños ni los grandes. Entonces ese descuido no nos vuelve más agradable a Dios que los fariseos en esa época. Y es mi deber traerle esa advertencia a ustedes, aunque quizás a algunos les duela. Porque si no lo hago, Dios va a pedir cuentas de mí por no haber hablado esta verdad. Pero ahora que usted ha oído esta verdad, le corresponde actuar en consecuencia. Otra cosa que nosotros también aprendemos de los fariseos era que eran personas de oración. Eran hombres de oración. Ellos disfrutaban de hacer una demostración pública de su piedad. Ellos asumían una postura reverente y hacían oraciones elocuentes, pero no sabían nada del tipo de lucha con Dios que caracterizó, por ejemplo, la vida de oración del salmista. Como David oraba, que dice que mojaba su almohada con sus lágrimas de noche. Como por ejemplo ahí dice el Salmo 6:6. Estos fariseos lo que hacían era acumular vanas repeticiones. Vanas repeticiones para ser vistas por los hombres. Para ser vistas por los hombres. Entonces nosotros desagradamos a Dios con nuestras vanas peticiones, nuestras oraciones hipócritas, nuestras oraciones para ser vistas por los hombres, pero también deshonramos a Dios cuando dejamos de orar, cuando no lo hacemos. Los dos están mal. Los dos están mal. O que oremos cosas sin sentido, vanas repeticiones como hacían los fariseos, o que dejemos de hacerlo. Otra cosa que también hacían mucho los fariseos eran que leían sus Biblias. Leían sus Biblias. Jesús reprendió a los fariseos diciéndoles, ustedes, esto está en Juan capítulo 5, verso 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos eran doctos en teología. Ellos podían recitar capítulos y versículos, pero no reconocían el mensaje de la palabra de Dios.
Pero al menos los fariseos eran diligentes en escudriñar las escrituras. Y aquellos que se hacen llamar cristianos pero nunca leen la Biblia. Nunca leen la Biblia. Tienen buenas intenciones de leerla algún día, pero mientras tanto viven posponiéndolo. Porque hay mucho trabajo, porque el cansancio, porque, wow, hay tantas cosas que hay que hacer. Y no hay tiempo para leer la palabra. Hay pocos lamentablemente, hay pocos que se embarcan en un estudio diligente de las escrituras. Estos estudios les cuestan trabajo conectarse y siempre buscan una excusa. Durante su encarnación nosotros vemos que Jesús demostró un profundo amor por la palabra de Dios. Y Él nos llama a nosotros a estudiar con diligencia la escritura. Pero también Él exige algo más que un conocimiento superficial de las escrituras. Nosotros debemos de tener una doctrina sólida. Oiga bien, debemos tenerla. Porque tampoco es excusa. No, porque yo no soy como aquel que sabe mucho de la palabra, pero no la vive. No, eso no es excusa para usted tampoco. No, que yo sé que cuando una persona es así, que le habla mucho, los hechos demuestran que no es nada. Pero eso tampoco es excusa para usted seguir la corriente de esa persona que habla mucho y no hace nada. Pero tampoco usted tiene excusa para escudarse en esa persona que no vive conforme a la palabra. Y usted tampoco vivir conforme a ella y mucho menos leerla. Aprenda eso, mis hermanos. La justicia que agrada a Dios es una justicia que parte del hecho de que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso es precisamente lo que nos dice a nosotros en Santiago capítulo 1, verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El evangelismo, el diezmo, la oración y el estudio bíblico eran solamente unas cuantas actividades rigurosas de los fariseos. Ellos sobresalían en todas esas cosas: la oración, el evangelismo, el diezmo, la lectura de la palabra. Pero a pesar de ello eran hipócritas. Pasaban por esas muestras externas de piedad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Se quedaban con la letra de la ley, pero descuidaban el espíritu de la ley. Como nos dice Mateo 23:23, que ya les mencioné. Las escrituras nos advierten a nosotros que la gente mira las apariencias externas. Hay muchas personas que pueden vivir de apariencia, al estilo de los fariseos. Hay muchas personas que pueden vivir así. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios ve el corazón. Eso está ahí en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, mis hermanos, esto es 1 Samuel 16:7, yo espero que usted lo haya notado. Esto no quiere decir que a Dios solo le importa el espíritu de la ley y no la letra, ¿verdad? Porque eso también, como reformado, yo creo que lo he aclarado. Tenemos que ser personas del libro, personas que estudiemos la palabra de Dios, personas dedicadas a presentar pública defensa de la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos apelar a esa desobediencia externa por el hecho de que lo que yo vivo para con Dios lo vivo internamente. Eso está mal también, eso no es correcto. Porque la vida que agrada a Dios es una vida tanto interna como externa. Lo que hay en mi corazón tiene que mostrarse en aplicaciones diarias externas. Eso externo tiene que ser una evidencia de lo que está ocurriendo en mi interior.
Entonces, cuando hay esa combinación de que lo que yo vivo, lo que yo creo, lo practico, lo que practico, lo vivo, lo que vivo ya ha sido interiorizado en mí, lo puedo defender. Cuando eso ocurre, entonces real y efectivamente nuestra justicia será mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Será mayor. Cuando eso realmente ocurra en nosotros, entonces podremos decir que ese tipo de obediencia excede la justicia de los fariseos y es el tipo de obediencia a la que nosotros como cristianos somos llamados. Práctica, intelecto, espíritu, alma, todo nuestro ser tiene que ser presentado delante del Señor y transformado. Eso que yo recibo tiene que transformar mi diario vivir. Mi diario vivir tiene que ser una muestra inequívoca de esa transformación interna. Y así, solo así, sobrepasaremos la justicia de los escribas y de los fariseos. Que el Señor nos dé esa gracia para ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores que nos engañamos a nosotros mismos. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido. No nos podemos quedar con un conocimiento intelectual y mucho menos escudarnos en la excusa de que yo no quiero ser como aquel que sabe mucho de la palabra pero no lo vive. Jamás, jamás, que eso no ocurre en nosotros. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre les he dicho, cualquier pregunta que usted tenga, cualquier inquietud que surja, algo que no haya quedado claro, es necesario que usted pregunte para que así podamos ayudarle a traer luz a estos estudios, mayor luz a estos estudios para usted. Así que usted tiene esta oportunidad de escribir ya sea acá en los comentarios o también me puede escribir de manera privada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que ha sido un placer estar con ustedes en esta hermosa noche.